Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Les habla Edgardo Fogel. Un abrazo muy, muy, muy grande. Hoy iniciando un programa espectacular con un tremendo invitado, como siempre, haciendo aportes al desarrollo humano, especialmente en estos tiempos que están pasando tantas cosas, ¿no? Hoy tenemos un invitado que la mayoría de ustedes lo conocen, lo quieren muchísimo, muchísimo. Tiene mucho que aportar, siempre ha aportado. Un gran activista consciente, yo diría, que ha estado siempre ahí en la batalla, aportando, entregando información. Así que le vamos a dar la bienvenida en cualquier minuto para que comencemos esta conversación. Aprovecho para agradecerles también a todas y todos por siempre, por estar constantemente apoyando, colaborando, entregando comentarios. Eso es muy motivador para seguir en este camino de puente de alguna otra forma y entrega de información de sabiduría que tanto se necesita, ¿no? Estamos en tiempos de gran distopía, mucha utopía, cambios de ciclos, cierre de ciclos, comenzando nuevos ciclos. Así que es increíble, una gran oportunidad todo lo que está sucediendo, pero también muchas personas muy complicadas, quizás con miedo, sin saber qué está sucediendo, con mucha incertidumbre. Eso es parte de lo que hoy vamos a conversar con, bueno, con Rodolfo Neira, que es un gran doctor, un gran médico. Lo vamos a presentar de inmediato cuando él se presente. Él está con nosotros y ahí amplío un poquito más la información sobre él. Rod, yo te estoy buscando ahora para darte la pasada. Ya se integra de inmediato. Aquí lo encontré. Aquí se va a integrar Rodolfo. ¿Cómo está, amigo? Hola, hola querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué rico verte. ¿Todo bien? ¿Me Tantas, escuchas bien? sí, tantas lunas que no te veía. Sí, pues. Voy a poner un poco. Estoy un poco. Yo estoy medio descuadrado también, déjame encuadrarme. Ahí Bueno, te darle un escucho bien. saludo, aparte de saludarte a ti, Edgardito, y agradecerte todo lo que estás haciendo. Yo te conozco de hace varios años, ya que estás Sí, pues. en este recordatorio conciencial, ¿verdad? Eh, Así que te agradezco siempre lo que estás haciendo, tu tremendo propósito, y también agradecer a las personas que están acá con nosotros hoy día en esta tarde de día jueves. Un beso grande para todas y todos. Exactamente, justo te estaba presentando un poco, Rodolfo. Bueno, por un lado agradecerte que has estado en prácticamente, no sé si en 3 o 4 festivales, estuviste con nosotros también en Concepción, en varios programas, siempre aportando y apoyando. Rodolfo, bueno, es médico internista, para los que no lo conocen, muy pocos, pero muchos quizás de otros países, países hispanoparlantes, es médico internista, pero ya quizás en un momento dado, digamos, le vino una reflexión muy fuerte, ¿no, Rodolfo? Y Sí, empezaste a darte cuenta que sabías demasiado de enfermedades, pero poco de salud realmente, y ahí empezaste a integrar y fuiste uno de los pioneros, se puede decir, en lo que es medicina consciente, y hoy día ya integrando también mucho más información de conciencia, de felicidad, se puede decir de psicología, en fondo del ser humano integral. Y, claro. y dale, dale. No, que en el fondo eso es lo que tal dice, es la integración de temáticas de vida. Creo que nos pusieron acá y como que el desafío finalmente es aprender a entender de qué se trata esto, ¿cierto? Este juego de la vida,
para dónde vas, cuáles son las claves, ¿verdad? Y, y desde chico en la búsqueda, entonces entretenido que ahora poder seguir en la búsqueda, por supuesto, pero con un poquito más de herramientas y poder también eh, hacer recordar también a otros lo que a veces es necesario recordar, si es que se puede hacer recordar algo. Y después, claro, y bueno, y te convertiste en un gran líder, activista, consciente, orientado hacia una nueva humanidad. Y es por eso que quise colocarle este nombre a este programa, en fondo, Colapso o Evolución. Y me gustaría que hiciéramos como un análisis respecto a lo que está sucediendo hoy en términos como de distopía y utopías, pero para finalmente entregar mensajes constructivos en términos de que todos podemos ser aporte, ¿no es cierto?, a la construcción de la nueva humanidad. Estamos terminando un ciclo, iniciando otros. Entonces, si te parece, digamos, esa estructura más o menos. Yo estoy de acuerdo, Ricardito. ¿Te acuerdas que hace varios años en el MSA, uno de los primeros que hicimos, que estuve en el tuyo, ¿verdad? Hablamos de eso, de que estamos viviendo ese momento donde había que elegir hacia dónde nos Exacto. dirigíamos. Y hoy día ya en retrospectiva quizás podemos decir que las dos están ocurriendo al mismo momento, ¿cierto? Eh, Estamos viviendo un momento donde aquello que considerábamos como el formato normal de realidad eh, colapsa, ¿cierto? Se cae. Toda esa cosmovisión que imperaba, ¿verdad? Esa forma de ver la vida, esa forma de hacer las cosas o de conducirse en la vida, vemos que hoy día se cae en forma estrepitosa, con todas sus instituciones, aunque, aunque todavía, ¿verdad? No se objetive en el plano físico esa tremenda caída global. Sin embargo, ya está ocurriendo. Y Sí. por otro lado, tenemos también el tremendo desafío de construir, ¿verdad? De que emerjan nuevas realidades a través de la creación de nuevas formas de existencia, que tienen que ver con diferentes energías, ¿verdad? Una, la energía antigua, ¿verdad?, que primaba, era la primacía de la razón, la lógica, ¿verdad? Y podemos profundizar por qué ocurre eso, ¿verdad? Y sería interesante en este momento poder comentar desde mi Claro. punto de vista qué ocurrió, por qué primó, ¿verdad?, la razón, la lógica, el intelecto humano, ¿verdad?, la ciencia, la tecnología, como uno de los conductores de la existencia. Y si uno lo está leyendo algo de Friedrich Nietzsche, ¿se escucha bien o no, Edgardo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Estaba un poquito leyendo a Nietzsche, ¿cierto? Cuando dice Dios ha muerto. Y claro, ahora en retrospectiva uno puede decir también que en algo tenía, no literalmente, ¿verdad?, la muerte de Dios, sino que lo que murió o que predecía la muerte, ¿verdad?, al finales del siglo XIX, predecía la muerte de lo sagrado, ¿verdad?, de lo divino, Mm. que en ese momento era lo divino exterior. Y que por supuesto que eso, cuando muere lo divino, lo sagrado, que era el marco moral en esa época, ¿verdad? Lo que había que imitar era lo divino más que nada por miedo, no por un humor del deber, ¿verdad? Se imitaba aquello que era sagrado, pero cuando empieza a aparecer esta ciencia, ¿verdad? La tecnología, ¿verdad? Eh, y la fuerza de los estados, aparece ese momento donde ya nada es sagrado, ¿verdad? Y como nada es sagrado, todo es falso, y como todo es falso, nada tiene sentido. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿qué ocurre ahí? Y eso es muy grave porque el nihilismo te lleva finalmente a a la búsqueda del bienestar personal y nada más. Sí. Entonces, ahí lo único que se busca, ¿verdad? Es el bienestar personal en base al hedonismo, ¿verdad? En todas sus categorías, y se deja de lado el peak performance, la excelencia, porque si Dios no existe, ¿verdad? Nada es sagrado, todo es falso, nada importa y somos solamente los paganos que habitan la tierra. Entonces Sí. era un caldo de cultivo muy propicio para que aparecieran lo que ocurrió después del siglo XX en Europa. Estos totalitarismos, ¿verdad? Tremendos, ¿verdad? Levantados por un comunismo muy potente, ¿verdad? Con una tremenda cantidad de muertes en el mundo, con un nazismo intenso, ¿verdad? Con tremendos regímenes totalitaristas, pero donde el Estado, ¿verdad? Y la ciencia eran los nuevos dioses. Entonces eso es interesante cómo se empieza a generar ya
esa cosmovisión donde lo único que me permitía, ¿verdad?, era las nociones estatales, ¿verdad?, donde aparecía la ciencia como tremendos ejes conductuales. Entonces el marco de referencia ya no era algo sagrado ni divino afuera, al menos afuera, ni menos interiormente hablando. Entonces ocurría que se metía a ese ambiente donde aparecían estos nuevos dioses, ciencia y Estado, y condujeron al ser humano a la obediencia acérrima, no reflexiva, donde Carl Gustav Jung decía incluso en esa época algo muy interesante, que la, los nuevos regímenes, ¿verdad?, iban a ser los nuevos dioses, y que la esclavitud iba a ser parte de la adoración, de los rituales de adoración a estos dioses. Una esclavitud que se basaba finalmente en la obediencia. Y si vemos lo que pasó en el tiempo, vemos que es bastante evidente que nos fuimos dirigiendo hacia ese formato, un formato donde la obediencia, ¿verdad?, y reflexiva, creó estos nuevos dioses, donde el Estado y la ciencia eran nuevos dioses, generando una tremenda ingeniería social, y donde normalizamos, Edgardo, las tremendas barbaries, las guerras, las masacres, las segregaciones sociales, eran completamente normalizadas. Entonces, por supuesto que eh, en ese, en ese mundo de psicosis colectiva es donde nos desenvolvíamos. Hasta que llega este momento, ¿verdad? Este Claro, momento yo creo que va a generarse un tremendo cambio, porque ahora el marco de referencia no es lo sagrado afuera, sino que es lo divino que habita en ti. Y eso ya es un correcto. cambio, ¿verdad? Sí, Entonces sí. ya no requiero seguir un divino exterior, sino que internamente algo está ocurriendo, que ahora estoy conociendo, ¿verdad?, una nueva primacía, que es la primacía de la conciencia, que me hace, por ende, lo que antes yo obedecía sumisamente y no cuestionaba, hoy día lo cuestiono, lo reflexiono y lo escruto desde mi propia divinidad. Sí. Correcto. Mira, yo te quería, a propósito de lo que estás diciendo, que hagamos como una repasada en las distintas áreas. Por ejemplo, lo que estás planteando de conciencia en la educación. ¿Cuál es la distopía principal hoy día de la educación? Que es una educación no informática que roba conciencia de alguna forma. Eh, Partamos por la Claro, educación, la distopía y hacia dónde, qué podemos hacer en el área de educación, por ejemplo. claro, en la educación lo que ocurre finalmente es derivado del kindergarten, ¿verdad? El kindergarten prusiano, ¿cierto? Claro. Militarizado, donde yo deseo solamente sacar salchichas todas repetidas, todas iguales, ¿cierto? Entonces soy una fábrica productora de salchichas, independiente de los dones de cada ser humano, ¿verdad? Independiente de si tienen habilidades diferentes. Lo que quiero yo, ¿verdad?, es ir sacando salchichas al por mayor y ojalá bastante rápido. Ojo, Gardito, que sacaste los comentarios, yo entiendo, porque en este momento tengo varios seguidores nuevos que son del lado del lado amoroso, pero pidiéndome amor desde el enojo. Entonces, es para que lo entiendan las personas Es, que están siguiendo. es los Eh, coloco. sí, sí, sí. Pero finalmente es lo mismo, Edgardo, es lo mismo. Es como decía el curso de Milagro. Cuando alguien te da amor, ¿verdad? ¿Cómo respondes tú, Edgardo? Con amor. Con Y amor, cuando por supuesto. alguien te da odio y enojo o ira, ¿qué te está diciendo? Dame amor. En el fondo es lo mismo. La respuesta para ambos es la misma. Por eso es parte de la educación, ¿no? Que tenemos que ir hacia Por una supuesto. educación. Y también es interesante porque la purga que está ocurriendo en la Tierra tiene que ver con eso, con la limpieza de la búsqueda, por ejemplo, de la no ofensividad. Pero claro, ¿cómo yo puedo liberarme de aquello buscando un otro? Que nace el dualismo muy intensamente en esta época. Entonces hay un otro a quien atacar, ¿verdad? Porque finalmente el subconsciente, ¿qué está encontrando con eso? Con el ataque a mí o a ti o a quien sea. Están buscando, ¿verdad? Una ganancia oculta que tiene el subconsciente al separarse, ¿verdad? Esa separación completamente ilusoria. Entonces yo creo que la educación, por supuesto que es un formato tradicional que ya no tiene mucho asidero, todos nos formamos así, pero eso nos privó de las primeras fases de, creo yo, de descubrir aquellos dones y habilidades con las que cada ser nace, ¿verdad? Y que sería interesante entonces buscar un formato en el cual se ejerce un traje a la medida, ¿verdad? Vayamos buscando, identificando a través de tutores, ¿verdad? A través de exploradores de conciencia, cuáles son finalmente los dones y habilidades para poder llevárselo al máximo potencial en esos niños. Yo creo que eso es un desafío bonito, más allá si es gratis o no es gratis, ¿verdad? Que son como discusiones muy en la superficie. Lo más importante ahora es qué vamos a enseñarle, cuáles van a ser las cosas que van a ser
los ejes fundamentales, ¿verdad? Y yo creo que el autocuidado, ¿verdad? Y la felicidad como estado son dos cosas que son perentorias en los planos educativos próximos. De todas maneras. Después el área de la ciencia y la tecnología, también la ciencia, bueno, yo creo que está viviendo su crisis, ¿no? Respecto a su formato, a sus paradigmas, de cómo hacer, cómo profundizar. Sí. Y la tecnología también, que moldea, de alguna forma nos moldea la identidad, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es la utopía de eso también? ¿Qué podemos ver? La parte buena también, ¿no? Claro, es que, Edgardo, acá todo lo que está ocurriendo tiene luz. El problema es que quienes dirigen las nuevas tecnologías y todos los adelantos, ¿verdad? En su gran mayoría les falta alma, no tiene esa vinculación. Sí, Entonces, por supuesto que una tecnología guiada desde el bien común, desde el corazón, ¿verdad? Donde el why, ¿verdad? El por qué lo hago, es porque quiero un bien común, por supuesto que tendríamos hace mucho rato una cantidad de comunidades sustentadas en el planeta extraordinaria. Pero claro, eso todavía está en manos de seres donde no están vinculados al amor. Entonces, sí, lentamente lo que hay que hacer es que la población, ¿cierto? Esa base piramidal empieza a cambiar el formato donde empecemos a nosotros a crear nuevos formatos de realidad que vayan permeando, ¿cierto? Por resonancia a otras personas, mostrando que son viables. Y hay muchos de esos. Pero por supuesto que cuando las personas observan estos nuevos dioses, ¿verdad? Que son el Estado y la ciencia, y ya lo decía, por ejemplo, Marcia Engels, que es una editora jefe de unas principales revistas en ciencia, que es New England Journal of Medicine. Estamos hablando del año 2004, Edgardo. Y ella decía, la ciencia ha dado un giro hacia la oscuridad, porque ya en esa época sabían los editores jefes de las revistas de alto impacto, ¿verdad? Que estaba todo comandado con el brazo de mercadeo de la industria. Y lo dijeron los tres editores jefes más importantes de las tres más importantes, que es Lancet, British Medical Journal y New England. Entonces, sí. toda esta cuestión está ocurriendo todo el rato. Entonces, que ahora nos digan que nosotros somos las blancas palomas que venimos a mostrar la salud, cuando existen 811 millones de personas que hoy día, Edgardo, no saben si van a comer o no, no es así. Es caer Sí, un poco en el juego de esa ilusión, ¿verdad?, que te va mostrando esta propaganda continua, donde estos 2 años, 3 meses, por ejemplo, de este tópico pandémico, en vez de tener la oportunidad gigantesca de educar a la población, ¿verdad?, donde los elementos más importantes para tener una salud robusta son los estilos de vida, nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario, siguen mostrando hoy día la cifra récord, ¿verdad?, de contagio. Es una locura. Pero así ahora, como está eso, Rodolfo, te quería hacer una consulta respecto a la ciencia. Igual han aparecido personas, por ejemplo, como Joe Dispenza y otros que están demostrando que la ciencia se puede validar no solamente a través de la observación física, como siempre, sino a través de las experiencias también, ¿no? sin lugar a dudas, la ciencia está muy endiosada, Edgardo, y la ciencia tiene un límite, que es la mente humana. Mm, Y la mente humana, por supuesto, que pone un techo muy precoz. Es por eso que la diferencia entre un gran filósofo, ¿verdad?, y un gran místico, el filósofo puede tener mucho conocimiento, pero no ha experimentado. En cambio, el místico puede ser que le falta todo el conocimiento leído. Sin embargo, ha experimentado eso que la filosofía habla. Entonces ahí viene el tema de la experiencia. Y el aprendizaje experiencial, hoy sabemos que neuromodula el cerebro, generando entonces posibilidades de integrar un cerebro que finalmente regule la mente. Y la mente, claro. entonces, es un piso muy interesante para poder acceder a observar diferente la realidad que te muestran. Entonces ahí vamos a darnos cuenta, como decía Dispensa, como dice Bruce Lipton, que todo es creencia y todo es percepción. Entonces la realidad que ves tú y la que ve tu vecino parece ser la misma, pero la percepción es completamente diferente por el grado de red neuronal que empiezan a gatillar cada uno de ustedes. Entonces acá la realidad efectivamente la crea la mente, en base a qué, en base a los preceptos que tenemos, el subconsciente principalmente, y eso deriva entonces de la experiencia. Por eso Mm. que lo que viene ahora es la experimentación de la conciencia, donde uno puede hablar muchas cosas, pero finalmente yo digo, no me crean a mí, no le crean a Edgardo, no le crean a ningún mentor. Lo que hay que hacer es empezar a vivenciar aquellas cosas que no hacen sentido, porque si no nos hacen sentido, no hagamos nada de eso. Pero aquellas cosas que yo sé que las personas pueden estar escuchando hoy día, y digan, chuta, eso que es respirar consciente, ¿verdad? O que es salir unos 10 minutos
a un parque, a andar a pata pelada, ¿sabes qué? Eso me hace sentido. Pero es que el resto me está mirando como locos, no importa, a mí me resuena. Experimentenlo y vean qué ocurre, ¿cierto? Claro, Para que ustedes mismos tengan esa conclusión, que es lo que ha ocurrido ahora, Gerardo, porque lo que ocurría ahora, Edgardo, perdón, sí, es la instauración, ¿verdad?, en la mente colectiva de conclusiones prediseñadas, ¿verdad? Nos han dado las conclusiones predigeridas. Entonces, claro, como nos adoctrinaron bien educaditos a obedecer, no a cuestionar, porque por supuesto a una religión no se le cuestiona, a la religión se le obedece, ¿verdad? Porque si no, ahí tenemos los elegidos, los pecadores, ¿cierto? Y no queremos ser pecadores. Entonces, por supuesto que hay que obedecer. Entonces, todas estas conclusiones predigeridas las toma el ser humano y ¿qué hace con esa conclusión predigerida? Por supuesto que lo lleva a un comportamiento esperado. Y ese comportamiento esperado por aquellos que dirigen la narrativa, ¿verdad? Es lo que desean que lo hagan todos. En cambio, la diferencia entre, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Tomamos la misma información, pero decimos, oye, pero acá, para, acá hay gato encerrado, ¿verdad? Empezamos a conectar los puntos en todas las facetas y decimos, no, me están diciendo una información A, pero yo estoy viendo B, C, D, E. Con toda esa información, entonces, yo reflexiono, escruto, cuestiono y creo mi propia conclusión. En esa propia pues, conclusión, por supuesto, que ocurre la chance de un comportamiento diferente, pero un comportamiento diferente que los que han generado la propaganda oficial no desean. ¿Qué se hace entonces para eso? Se utiliza la misma masa obediente para atacar a aquellos que disienten. Y eso lo tenemos visto, pero hace mucho, mucho tiempo. bueno, el aspecto de hablando de la distopía, también utopía, en el aspecto de la sociedad, bueno, hay un cambio en las relaciones, ¿no? Hay una incertidumbre ya total. De una forma, hay una idiotización, hay cambios en el empleo. También hay un cambio muy, muy profundo que tenemos que adecuarnos a una nueva sociedad en una nueva humanidad, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario y de hecho ya muchas partes en el mundo están entendiendo que con el advenimiento, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, muchos trabajos, ¿verdad?, tradicionales, hablan de un 45, un 50%, en 5 o 10 años más ya no van a poder existir. Entonces eso nos abre una tremenda oportunidad, Edgardo, de por fin, y lo creo que muchas personas lo han vivido en esta pandemia, ¿verdad?, por fin poder dirigirse a aquello que su pasión los llama, ¿verdad? Pero que por la situación de confort que se vivía, ¿verdad?, les impedía poder acceder a esa pulsión interior. Yo creo que cada vez se irá acentuando más eso, que es ubicarnos, ¿verdad?, donde nos encontramos en paz. Y eso en todos los niveles, en los mundos laborales, en los mundos relacionales, ¿verdad? Donde yo encuentro esa paz o donde yo no altero esa paz, sabiendo que las tribulaciones, por supuesto, que son propias de la existencia, no van a alterar esa paz. Lo importante es saber que yo quiero estar donde estoy. Sí. Y bueno, y los aspectos de incertidumbre ya no hay dudas. Yo creo que las personas que siempre buscaban certeza tienen que darse cuenta que el mundo es incierto permanentemente y eso es una tremenda gracia, ¿no? Porque nos hace estar Pero mucho más sin duda, y eso es lo entretenido, que tú dejas de controlar los eventos externos, ¿verdad? Pero te claro. encargas de controlar la respuesta a los eventos externos. En el fondo empieza a vivir esa lo que se llama la neutralidad, donde Exactamente. podemos, entre circunstancias ocurren, ¿verdad? Pero eso que ocurre, el tono, según tu apreciación, va a variar. Ahora, ¿qué hago con ese tono? Ahí tenemos siempre el libre albedrío, que es la capacidad de elegir cómo enfrentar cada una de las circunstancias, ¿verdad? Justa- Y esto que de lo que estamos hablando, que es la instauración de un totalitarismo, ¿verdad? Muy tecnocrático, muy biopolítico, está súper bien descrito en un libro de una, no me acuerdo cómo se llama es una doctora en psicología, Alexandra, no me acuerdo cómo se llama, déjame acordar, pero era muy interesante como ella, Alexandra Stein, para los que le puedan buscar, y el libro se llamaba Terror y Amor y Lavado de Cerebro. Sería interesante ver a las personas que quieran profundizar, porque una doctora en psicología social que habla cómo esto, ¿verdad?, que estamos observando, está completamente escrito punto por punto, y se llama Terror y Amor y lavado de cerebro. ¿Y por qué terror y amor? Porque en el fondo eso se esconde, pues, Edgardo. Si lo que te están diciendo es, yo te estoy sanando, pero por supuesto
que te sano, pero tienes que para eso tener terror, ¿verdad? Y yo te voy a sanar, pero también te voy a exigir, porque antes de darte, te tengo que quitar. Yo te quito para darte, ¿verdad? Pero todo por tu bien. Y eso es como el mensaje clásico de los totalitarismos. Entonces, es muy interesante cómo todo eso que uno podría predecir, ¿verdad? Y lo dijo Nietzsche, lo dijo Carl Gustav Jung, todos estos pensadores, hoy día lo tenemos hoy día enfrente de las narices, pero sí, así como tú lo observas, ¿verdad? Como yo, hay personas que también ven otra película. Y ahí viene una frase también que es muy interesante, que es de Piaget. Creo que es de Piaget, creo que sí, que dice, uno no comprende lo que ve, uno solamente ve aquello que comprende. Y creo que es tan importante en estos tiempos considerar esa frase, porque muchas veces yo le digo, no sé, pues a amigos, a parte de mi familia, digo, oye, pero mira esto. ¿Qué cosa? Me dice. Pero esto, si es un elefante en la pieza. No, si no hay ningún elefante. ¿Pero cómo? Entonces pasa un poco eso, que vamos viendo acorde a cada uno del marco de percepción que tengamos. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, después en el campo político, ¿para qué hablar, no? También estamos hablando de, digamos, populismo, problemas de ética, corrupción. También hay una transformación total en la forma de ver la política, que también es muy interesante en una nueva humanidad. Sin Digamos, duda. cómo Y vamos a ahí, ir. claro. Y eso es lo más conflictivo, porque ahí lo que ocurre muchas veces, Ricardo, es la resistencia, ¿verdad? El rechazar que eso ya no fue, ¿verdad? Entender que la política es extraordinaria, pero la política sin conciencia genera lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces lo que ocurre, lo único que hay que hacer a la política, que es por supuesto extraordinaria al punto de vista de la etimología, agregarle conciencia. Entonces, todo lo que hemos visto, el formato de hacer política, eso claudicó, ya no fue en este nuevo formato de existencia que se va a crear, ¿verdad? Tenemos que aceptar el colapso de lo viejo. Y eso cuesta mucho, porque te quedas en ascuas, ¿verdad? Te quedas como desnudo. Si saco, ¿verdad? Lo viejo, ¿en qué me afirmo? Y esa inestabilidad la que estamos viviendo, esta inestabilidad cuántica que le llaman, donde se está acabando lo viejo, ¿verdad? Hay que aceptar que en el fondo es como, imagino la metáfora, eh, no sé, pues está hundiendo tu barco. Está hundiendo tu barco y tú evidentemente está hundiendo el barco, pero ve al lado que hay otro barco, pero un barco que no conoces, de una estructura desconocida. Entonces dices, salta, salta este barco. Y tú dices, no, si vamos a lograrlo acá, y tratas de seguir sacándole el agua al barco y el barco ya está hundido. Es lo Sí. mismo. Entonces acá hay que aceptar, y esa aceptación radical requiere un componente fundamental, que es la confianza plena, ¿cierto? Y la confianza plena, ¿de dónde proviene? De ninguna propaganda, de ningún político, proviene netamente de tu corazón, de Sí, esa sí. certeza interior, que es el saltar sabiendo que no hay certeza, pero que hay profunda seguridad en mí mismo. Y eso es muy Sí. bonito. Y hay una imagen muy buena en eso con una liana. Por ejemplo, tú estás con una liana en un árbol y tienes que llegar al otro árbol y tienes que tomar otra liana. Entonces, en un momento dado tienes que soltar una liana para tomar la otra Bueno, y vas a estar en el medio. Entonces, y a hay todos. riesgo. Y es algo completamente ubicuo, que es el miedo, ¿verdad? El miedo a perder aquello que conozco. Sí, sí, en el fondo acá lo que hay detrás de cada uno de los dolores del ser humano es miedo. Por supuesto. Entonces, estos momentos planetarios, ¿verdad? O vivenciales, para mí siento que son tremendos fast track, son tremendos atajos concienciales Sí. que permiten grandes saltos, como pasar varias vidas en una, ¿cierto? Eh, y ¿Y cómo, por algo es el momento que estamos viviendo. sí, ¿y cómo ves el tema medio ambiente? Que también es todo un gran tema, ¿no? Que también está causando transformaciones, especialmente en los más jóvenes, que ya tienen una visión distinta del cuidado de la naturaleza, cuidado del medio ambiente, pero también hay resistencia, hay cosas antagónicas entre la industria, la política. ¿Cómo vemos esa utopía y distopía? Muy parecido a lo que estamos hablando. Cuando la maquinaria industrial, ¿verdad? Que genera los movimientos ecológicos, ¿cierto? Los movimientos de utilización de recursos,
están exentos de conciencia, entendiendo conciencia, esa vinculación hacia tu amor, conocer tu amor, para poder poner en el centro, desde las estructuras de poder, ¿verdad? De poder de decisión, colocar en el centro el bien común. Mientras eso no exista, ¿verdad? Y las razones del centro sean, ¿verdad? La generación de utilidades, estamos perdidos. Pero Mm, estamos perdidos en el corto plazo, porque sabemos que en el mediano largo el ser humano igual vence desde el amor. sí, Pero entonces, ¿cuál es el camino? Para poder yo mostrar un modelo externo, tengo que partir por casa, lo que decía Krishnamurti, ¿cierto? Primero limpia tu casa. por Y, la supuesto. primera cosa, y lo primero que hay que hacer es eso. Entonces, esa coherencia interior, interna permite ver una coherencia externa. Y la coherencia interna yo creo que partiría con los estilos de vida, ¿verdad? Con el autocuidado. Sí, Porque después de tiempo de investigar, ¿verdad? Lo beneficioso para el ser humano desde el punto de vista de su logro del máximo performance, ¿cierto? Máximo potencial, eh, me he dado cuenta también de una derivada paralela que es muy interesante, que es toda elección que haga el ser humano que favorece la salud humana, favorece la salud de los animales, ¿cierto? No humanos, y del planeta Tierra. Entonces es interesante porque dejas de preocuparte del planeta Tierra, dejas de preocuparte poner el foco en los animales, pones el foco en tu especie, en ti, ¿verdad? Y los claro. resultados, ¿verdad? Que ocurren en el mundo animal y en el mundo del planeta, ¿verdad? Son absolutamente favorables siempre. Tú eliges bien algo para el ser humano y impagaritablemente impactas positivamente al mundo animal y al mundo y al planeta Tierra en general. Claro, bueno, ahí estás entrando también al campo, se puede decir, de la espiritualidad, ¿no? Que también hay una distopía grande donde ya los grandes maestros o las religiones de alguna forma se están cayendo y casi hay una sintonía, especialmente más la gente joven, de que la verdad es una sola. ¿Cómo eso también está haciendo la transformación de botando paradigmas y incorporando otros como por ejemplo, quizás podríamos introducirnos en el concepto de conciencia, que cada vez se habla más? ¿Cómo ves tú el concepto de conciencia? Sí, yo lo veo en forma súper sencilla, Edgardo, que es cuando pasas por los momentos de tribulación de tu vida, los momentos de dificultad, lo que al final del día todo ser humano busca eh, es la búsqueda de sentido, ¿cierto? ¿Cierto? Consciente o inconscientemente, el ser humano va a emprender desde que nace la búsqueda de un sentido. Y por supuesto que desde la paganidad o de las religiones más paganas, ¿verdad? Sin por ser paganas darle un juicio de valor, sino que la paganidad te entrega, ¿verdad? La posibilidad de acceder a ese sentido a través de las religiones, ¿verdad? Las tres principales religiones monoteístas del mundo, ¿verdad? Proponían, ¿verdad? La posibilidad de lograr aquello que es un marco referencial de valores divinos, pero tercerizado hacia afuera. Pero llega un momento en la vida, Edgardo, de que eso finalmente sigue siendo un miedo interior y que trato de cumplir aquellos valores divinos de una religión. Todavía Mm, estoy desvinculado, todavía tercerizo afuera. Pero con el tiempo, lo que está ocurriendo en los últimos 12 años es muy interesante, que viene lo que hemos visto en forma exponencial, que es la búsqueda del autodesarrollo. Y lo más interesante, Edgardo, es que ese autoconocimiento o el cultivar el tiempo interior, ¿verdad? Lo han dicho todas las órdenes más místicas o esotéricas de cada una de las religiones monoteístas, ¿cierto? sí, Tienen un core, como una nuez, ¿cierto? Llámese el gnosticismo, llámese el Vedanta, llámese el Zen, llámese el sufismo. Estas grandes religiones monoteístas en su centro ocultaban estas órdenes más místicas o esotéricas y que lo entretenido es que todas ellas encierran lo mismo, que es el despertar interior, ¿cierto? Y ahí así hacemos es. también la relación con lo que ocurría, ¿verdad? Como el manifiesto del oráculo de Delfo en el templo de Apolo. Conócete a ti mismo. Entonces, la conciencia, ¿verdad? Es darnos cuenta primero de que vivimos en un maya, una ilusión derivada de una acción mental y que tenemos la posibilidad de encontrar aquello que es divino dentro de nosotros. Esa es como la conciencia inicial, la que hablamos, el desde lo Exacto. cual después viene la profundización de ese conocimiento a través de la experimentación. Yo sí creo que lo Sí. ¿Y definiría. cómo vamos entrando a ese trabajo de autoconocimiento? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, la experiencia, esto es un continuum, ¿verdad? Es un viaje continuo y que tiene que ver con aprovechar esos momentos epifánicos, ¿verdad? Todos hemos tenido, independiente de nuestro origen, ¿verdad? Eh, todos tenemos el mismo componente divino, ¿verdad? Todos venimos a experimentar el universo a través de los planos físicos. Sin embargo, una de, de los desafíos de la vida es darnos cuenta de eso, de poder nacer estando despierto o despertar estando despierto. Claro. Y eso yo creo que tomaría en cuenta esos momentos muchas veces o de rendición, ¿verdad? De dolor profundo, donde eh, hay como lo que se llama una ausencia de tolerancia al dolor, donde ya he topado fondo, ¿verdad? Y, y ese dolor tan profundo me lleva a rendirme, no a resignarme, ¿cierto? La resignación podríamos decir que es más del ámbito de la víctima, que se resigna. En Exactamente, cambio, sí. la rendición podríamos decir que lleva en la mano la proactividad. Me rindo a esto y bueno, ave fénix, tengo que ponerme de pie. Eso es un momentum muy crítico y que muchas personas lo están viviendo, ¿verdad? En este fast track conciencial que le llamo el momento del planeta. Mm. Y hay otras que lo han vivido mucho antes, otros que aún no lo están viviendo, pero que ya se están metiendo en eso. Es por eso que yo día siempre digo que todas las personas de este planeta, consciente o inconscientemente, están viviendo el momento donde la oruga se está cristalizando, ¿verdad? Para pasar a la metamorfosis de la mariposa. Estamos todos metiéndonos en esta cristalización que es esta crisálida, ¿verdad? Donde por supuesto estoy sofocado, estoy apretado, estoy con mucha incertidumbre, tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar. Ella piensa que se está muriendo. Pero todos esos estímulos potentes, ¿verdad? Externos muchas veces o internos otras veces, te organizan diferente tu ADN y te logran, ¿verdad? Poner en destape o liberar aquella ADN silente y permitirte aparecer ese ADN de la mariposa, que es el mismo ADN de la oruga. Entonces, ¿cómo dos seres totalmente diferentes presentan el mismo ADN? Solamente Mm. porque uno no ha pasado por un proceso transformacional, que le llamamos Sí, metamorfosis. Entonces yo creo que el aceptar esos momentos de dolor profundo donde te llega una saturación del sufrimiento, una saturación del dolor, hay que entenderlo como un momento muy preciso para ti, ¿cierto? correcto. Y dejar del juicio, del rechazo, del por qué a mí, eso puede ser una primera fase, pero después soltarte, es decir, esto es. Y es por eso que ahí viene un poco lo que, y te voy a decir la palabra, ahí viene la necesidad de educar espiritualmente como un barniz Mm. en etapas precoces de la vida. De todas maneras. Bueno, por lo que tú estás diciendo y por lo que yo también siento, o sea, sin duda el sistema ya está agotado totalmente, ¿no? O sea, el proceso es irreversible, ¿no? Sí, Y- yo siento que es lo que le llaman también los teóricos, los teóricos de la evolutivo, ¿verdad? Como Ervin Laszlo, habla de la insostenibilidad cuántica, ¿cierto? Donde pasamos de un formato sostenible, donde la posibilidad de generar cambios es muy difícil, antiguamente, ¿verdad? Hasta un momento ahora donde se habla de una insostenibilidad. Y esta insostenibilidad es muy linda porque nos dice, ya volver atrás no es opción. Es insostenible continuar como estábamos. Y se abre la chance entonces de entregar nuevos formatos a través de nueva vibración tuya, mía y las personas que nos están mirando, ¿cierto? Y el planeta, nueva vibración que permita entonces electromagnéticamente impactar en este campo para poder vivir y vivenciar externamente aquellos que tu vibración te está mostrando. Entonces, ahí siempre lo digo lo siguiente, que al universo no le importa nada lo que tú estás intencionando. El universo solamente va a responder a tu vibración, a tu frecuencia o a tu energía, como quieras llamarlo. Eso finalmente es lo que finalmente genera el colapso en tu realidad. Da lo mismo si tú estás todo el día pidiendo cosas. Si por supuesto esa petición o esa intención va de la mano con una vibración coherente, maravilloso. Pero finalmente Sí. lo que se está censando es tu frecuencia. Ahora, Rodolfo, sí hay un problema grave que es la falta de atención, ¿no? Que tenemos los seres humanos, estamos con la atención absolutamente dispersa y eso no podemos detener nuestro flujo mental, lo que dice Eckhart Tolle. ¿Cómo podemos iniciar un trabajo de más profundidad si no tenemos esa capacidad de parar ese flujo y de detener
ese loro que está ahí constantemente hablándonos en forma mecánica, automática. Bueno, Edgardo, yo creo que ese es uno de los puntos más gravitantes para poder iniciarnos en el proceso de descubrir quiénes somos primero, ¿verdad? O poder comprendernos desde nuestra vereda cuál es nuestro rol acá. Como vivimos un formato donde han creado la vía tradicional, que significa dormir, trabajar y distraernos, ¿verdad? Con diferentes cantidades de horas. Algunos duermen más, otros duermen menos, otros trabajan más, otros trabajan menos, otros se distraen más, otros menos. Pero independiente de eso, está todo el día ocupado y más encima, entre medio, metimos 4 momentos de alimentación, Edgardo. ¿Cierto? Desayuno, almuerzo, once, cena. Y sobre eso, más encima, hay que estar conectado a las redes. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento entonces el ser humano va a llegar a ese momento de conocerse? Está tan bien hecho esto para desconectarte, ¿verdad? Porque por supuesto que lo que está ocurriendo en el planeta es extraordinario, que es un fast track conciencial, pero está todo armado para que te mantengas distraído. Lo que dices tú tiene mucho sentido. La ausencia de foco atencional, ¿verdad? Es gravísima porque pasas de una distracción a otra. Y cuando no estás trabajando, estás distraído, si no estás distraído, estás durmiendo, si no estás durmiendo, estás en scrolling, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que es crear la creación de disciplina, ¿verdad? Desde estos estilos de vida que permiten, paralelamente al estilo de vida o al hábito nuevo, ¿verdad? Incorporar un tiempo de protección. Nosotros con las personas con la tribu de Instagram que tenemos, que hemos hecho varios desafíos respecto a lo mismo, que es tratar de ir generando hábitos matinales sobre todo, ¿verdad? Ocupando la energía que habita en la madrugada, permitiendo ese espacio único donde me regalo una horita de tiempo, donde no estoy pensando en los niños, donde no estoy pensando en los mails, en el trabajo, en que tengo que hacer la comida, en que tengo que ver a la mamá, ver al hermano, etcétera. No, ese tiempo protegido, fíjate, Edgardo, que desapareció. Somos multitasking, focos dispersos, una mente completamente desequilibrada. Somos, bueno, el mismo Eckhart Tolle, pues, Edgardo, habla de que la humanidad es un psicópata irracional, ¿cierto? Y lo dice con todas sus letras. Y yo estoy muy de acuerdo. Hasta que llegan momentos reflexivos, ¿verdad? Donde o te satura el sufrimiento, o hay destellos de epifanía espiritual, ¿verdad? Algo ocurre, o te conectas con alguien que te dice, mira, este puede ser un primer paso, que es, por ejemplo, lo que hablábamos en Instagram, que es conquista tu mañana o conquista tu vida, donde vamos a hacer en forma completamente voluntaria, con determinación, con consistencia, voy a conquistar mi mañana, permitiendo, ¿cierto? Solamente generar un espacio de pausa. Y en esa pausa, entonces, ir viendo qué ocurre, ¿verdad? Uno le pone ahí respiración consciente, reflexión, journaling, actividad física, lo que quiera. Pero al final del día lo que estamos buscando, Edgardo, es que te entregues esa pausa para que veas lo que empieza a ocurrir, ¿verdad? Y vas a empezar a reflexionar de tu vida. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Es como cuando estamos viviendo un modo, Edgardo, que es como que tú sales de la bahía, ¿verdad? En tu lancha o en tu bote, sales y empiezas a remar. Y tenías que llegar a la isla X. Y empiezas a remar y en ningún momento analizaste los instrumentos, en ningún momento reflexionaste dónde estás ubicado, para dónde vas, sino que te dedicaste a remar nomás. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que vas a llegar a destino con ese formato de remo? Sin mirar instrumentos, sin analizar el tiempo, sin ver qué estoy haciendo. Entonces la llamada inicial, creo, Edgardo, es en esa hora de pausa matinal, es hacer esa introspección de dónde estoy. Primero, ¿dónde estoy ubicado? Para que observemos, ¿verdad? Y vivenciemos la tremenda incomodidad que significa estar donde estoy. Pero que he dejado de lado, ¿verdad? Porque la espina que tengo puesta en el cachete derecho, la llevo puesta hace mucho tiempo. Entonces ya como que es parte de mí. De hecho, como que le hago cariño a mi espina, pudiendo sacarla, Edgardo. Pero todos los días me desangro un poquito, ¿verdad? Sale un poquito de sangre, me pone la costra, y al día siguiente me saco la costra, me duele un poco más, pero sé que ahí está. Entonces la primera cosa es como el insight. ¿Dónde estoy? Y si dónde estoy está acorde a la revisión de instrumentos de la nave, está acorde hacia dónde quiero dirigirme,
es la segunda pregunta. ¿Dónde estoy ubicado acá? ¿Estoy en buen formato de dirección hacia el destino? Y la pregunta es, ¿y cuál destino, Edgardo? Claro. Entonces, tampoco tengo destino. Entonces, no sé dónde estoy ubicado. No sé hacia dónde voy. Entonces, se complejiza la cosa. Pero Sí. esta complejización se resuelve con la pausa. Porque la pausa permite las dos cosas. Primero, darte cuenta que donde estás no es, ¿verdad? Estás en un pantano, como decía un cuento de los indios americanos del norte de Norteamérica. No me acuerdo cómo el cuento, pero decía, maestro, maestro, no sé, lobo salvaje de no sé dónde, o no sé, indio jefe, lobo salvaje, por favor ayúdeme a bajar la mierda. En el fondo llegaba una persona con la mierda hasta acá, pero quería que se la bajase hasta aquí nomás, no salir de la mierda. Claro, claro. Pasa mucho eso, que es primero darme cuenta dónde estoy para poder determinar hacia dónde quiero ir. Pero todo eso es un caminar, y es un caminar que muchas veces tiene dolor, pero como el dolor, Sí. como hablamos de la religión que está viviendo a través de la ciencia y el Estado, solamente busca el bien personal, ¿verdad? Y la búsqueda del placer o el bienestar y alejarse del dolor, todos esos dolores que el objetivo finalmente era discernir, ¿cierto? El camino que debo tomar, no lo estoy tomando en cuenta, lo estoy rechazando, le estoy haciendo vista gorda. Entonces mi caminar finalmente se perpetúa hacia un hedonismo que te lleva a una insatisfacción profunda. Y por supuesto perder completamente el foco del destino. Y bueno, ahí también estás dando el clavo. Hablamos de varios sectores, pero del área de la salud lo hemos tocado así tangencialmente. En el área de salud también hay un tema distópico y utópico bastante fuerte, ¿no? Por un lado hay la salud mental, está pero terrible, ¿no? El tema de la depresión, la obesidad, la inactividad física. Hay distintas características que van mostrando una gran distopía. ¿Cómo tú ahí Eh, eres más experto en ese campo, tal como estás planteando? Yo escuché el programa que tú planteabas también, ese trabajo que me parece muy, muy potente. ¿Cómo ir saliendo de esa distopía tan fuerte que tenemos hoy día en el campo de la salud para entrar a una utopía ya de una nueva humanidad en el aspecto sanitario? yo creo que está ocurriendo a pasos muy agigantados, Edgardo. Es hermoso como esto que hablamos de la apertura de miras, de una forma de hacer medicinas desde la salud y no desde la enfermedad, es algo que está llegando a Chile y a todos los países. Cada vez Mm. más, recién por supuesto, es bien germinal, pero es evidente que cada vez resuena más, tanto con los profesionales de la salud como con los participantes que participan de esta nueva medicina. Eh, de hecho, me gusta porque actualmente los participantes, antiguamente llamados pacientes, ¿verdad? Claro. Llegan donde el médico y ya no se quedan con la opinión, sino que le dicen, bueno, pero es que yo he estudiado y pasa esto y pasa... En el fondo, ellos están tomando también las riendas de su existencia, ¿verdad? Y van donde un médico, que antiguamente era, por supuesto, el dios Thor, y hoy día es uno más que tiene un grado de conocimiento, que por supuesto ese grado de conocimiento cada vez está quedando más obsoleto, entendiendo lo que va a ocurrir, y no es que sea mal la medicina alópata. Yo soy alópata, trabajo en la UCI, por supuesto que tiene tremendos beneficios, pero le falta alma. Y al faltar alma, ¿qué le falta? Las herramientas que tiene el participante para mostrarle el camino de autocuración. Entonces, cada participante hoy día tiene una caja de herramientas consigo, pero nunca le han contado que las tiene. Entonces, ¿qué herramientas va a utilizar? Ninguna, porque no sabe que dispone de aquellas. Entonces, lo que viene en este momento es muy bonito, que es complementar, ¿verdad? La alopatía, ¿cierto? Con lo que complementa, que son todas las otras medicinas energéticas, vibracionales, ayurveda, antroposófica, tibetana, mapuche, etcétera. Y a eso, que lo llamo el 10 y 10%, que una vez lo hicimos en el MCA, ¿verdad? En ese paraguas Exacto. de formato de acceder a una autocuración, el 80%, según mi percepción, es el esfuerzo de los cambios generados por el participante. Yo Mm. puedo estar efectivamente tercerizar en el médico alópata, tercerizar en la ayurveda, o en la acupuntura, o en el terapeuta mapuche, etcétera. Qué perfecto eso, ¿cierto? Muy bien. Estoy ampliando mi visión, estoy complementando aquello que la alopatía no observa, que es la energía del ser humano, ¿verdad? Pero
paso del día lunes al martes al miércoles todo el rato tercerizando. ¿Y en qué momento entonces empiezan mis cambios profundos? ¿En qué momento empiezan mis cambios que tienen que ver con los estímulos externos que van a generar finalmente información en mi célula? Por Mm. ejemplo, el contacto con la naturaleza, las relaciones interpersonales armónicas, el cultivo del tiempo interior, la nutrición, en qué sentido? ¿En qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y a qué hora? La actividad física constante pero moderada, la vida comunitaria, el disfrute, la ausencia de tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, que es un cambio completamente gravitacional. Entonces, como decían algunos grandes médicos antiguos, eh, si vamos a estar dispuestos o no a abandonar aquello que me enfermó. Es la primera pregunta que hay que hacer, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a eso? Porque puede ser que no estés dispuesto y está completamente perfecto, que es el libre albedrío. Pero por lo menos nosotros, ¿qué queremos hacer ahora con estas medicinas más derivadas de la conciencia? Mostrar que el camino parte siempre del participante. Y que nosotros como terapeutas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Es acompañar a este paciente al proceso de autocuración o de autosanación, si queremos verlo desde el punto de vista más álmico. Y entender que independiente de si logro el objetivo de curarme biológicamente, podemos entregarle tremendas herramientas de aceptación hacia la enfermedad o al proceso de enfermedad, entendiendo como una herramienta más de crecimiento y desarrollo personal. Y me parece que una frase tuya que decías que la conciencia asegura la felicidad y la posibilidad de autocuración. Claro, claro, lo dije en una de las charlas de MCA. ¿Y por qué? Porque cuando tú te vinculas a ti mismo, Edgardo, el subrogado, el resultado, el desenlace es el autocuidado. Entonces, primero yo me amo, luego cambio. Porque cuando el cambio ocurre por una búsqueda de un desenlace externo, ya sea la curación, un verano sin polera, ¿verdad? O etcétera, por lo general eso tiende a disolverse en el tiempo. Pero cuando la pulsión es tuya, el desenlace te da lo mismo. Lo que empieza a ocurrir es que, o no lo mismo, pero sí lo pones en segundo o tercer lugar, lo que empieza a ocurrir es que empiezas a enamorarte del proceso. Porque el proceso finalmente es lo que te lleva a un desenlace. Pero si el desenlace no ocurre, estoy viviendo el proceso que me está llenando. Y eso es un poco lo que busca esta medicina de la conciencia y el estilo de vida, que es entregarle las herramientas primero para vincularse, para entender eso que hablábamos hace poquito, ¿cierto? ¿Qué soy, qué estoy haciendo acá y para dónde voy? Las preguntas clásicas, ¿verdad? Filosóficas, que le hemos dejado siempre en el tintero y que hoy día adquieren una relevancia profundísima, porque toda la humanidad que está viviendo este momento, donde se intenta instaurar un totalitarismo tecnocrático intenso, ¿verdad? Tenemos la otra posibilidad de mirarlo, decir como la gran oportunidad de crear realidades diferentes. Y con eso me quiero quedar más que con lo otro. Es súper extraordinario. ¿Y qué sucede cuando tenemos estas remisiones espontáneas que cada vez se están viendo más? ¿Qué, tiene que ver con la conciencia también? Claro, Con tomar, la, con la, la ciencia tradicional, ¿verdad? Está muy en pañales para poder entender estos procesos de remisión espontánea, ¿verdad? Un cáncer ovárico etapa 4 que en 8 semanas se cura, ¿verdad? Radiológicamente, tomográficamente, clínicamente. Eso muchas veces le hemos llamado como milagro, doctor, ocurrió un milagro. Pero ¿qué hay detrás de un milagro? Es la conciencia actuando, pero la conciencia no lineal, no temporal. Y cada vez más, con esta crisálida del ser humano, va a poder explorar estos formatos de autocuración o de mecanismos, ¿verdad?, que antiguos llamábamos paranormales. El ser humano van a ser cada vez más normales. Pero como estamos viendo ese proceso inicialmente, eso no, eso es imposible. Hay muchos científicos dedicados desde la física o la neurociencia dedicados a los fenómenos paranormales, le llaman de otra forma. Todos los fenómenos no locales, por ejemplo. Pero todavía seguimos programados, pues, Ricardo. Entonces tenemos que primero desprogramarnos o desaprender para desocupar ese poquito de RAM que tenemos y empezar a lo que tú dices, a ponerle foco de atención realmente a las cosas que creo yo que debiesen emerger. Cuando yo, por ejemplo, entrego mi foco de atención a X, lo que estoy haciendo yo es llevar allá mi energía. sí, Y claro. si ese X, estoy llevando mi energía a ese X, es ese X el que crece. Entonces tenemos que cuidar mucho hacia dónde ubico el foco de atención. Independiente del tono de mi atención, lo que estoy haciendo es hacer crecer aquello que estoy focalizando mi atención. Y como los recursos atencionales son escasos, Edgardo,
Por eso que he hablado tanto del ayuno como una de las herramientas más extraordinarias que tiene el ser humano, que tiene que ver con dejar de hacer, ¿verdad? Es que tengo alergia, es que no tengo tiempo, es que no me gusta, es que soy mañoso, es que no tengo dinero. Bueno, explora lo que significa comer 1 o 2 veces en el día en un lapso de tiempo pequeño, sin quedar en deuda de nutrientes o micronutrientes. Lo que va a ocurrir ahí, primero, todos los beneficios que tienen los ayunos, pero además va a descubrir que va a ganar mucho tiempo que antes disponías para producir alimento, comprar alimento, comer, quedaba distendido, me iba a la cama. Ahora todo eso son tiempos maravillosos que puedes dedicar a estar con los que amas, a cultivarte, a un buen libro, un buen audiolibro, una actividad física, dormir, disfrutar, lo que quieras. Sí, toda la Tenemos razón. herramientas maravillosas y que hoy día se mezcla la ciencia con el sentido común, ¿verdad? Y con lo que llamo, o se llama la inteligencia intuitiva, ¿verdad? Que es saber que aquello que estoy viendo, que me están contando, resuena profundamente acá. Independiente que no sepa nada de eso, lo voy a llevar a la práctica porque no creo lo que me dice, pero lo voy a experimentar porque resuena en mí. Y ahí vemos qué pasa. Bueno, y usar la intuición también, ¿no? Que es una característica que de a poquito está apareciendo más, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y eso es un poco lo que partimos enganchando, ¿verdad? La disolución de lo sagrado externo, ¿verdad? Y el regreso a lo divino interno. Ese es el timón de vida. La vida debe ser intuitiva y lo racional puro dejarlo para las partes más laborales. Pero para la decisión de vida, cuando estamos en disyuntiva, donde existe una puerta A, B o C, el que sabe clarito lo que hay que hacer es el corazón. Y cómo, tú lo dijiste antes un poco respecto a los recursos que se ocupan para un uso, pero no se ocupan muchas veces, o sea, casi siempre, para la salud efectivamente. Estoy dando ejemplo del sistema inmunológico. Eh, por ejemplo, Uy, si claro. tú fueras un ministro encargado de la salud, ¿qué le dirías a la población para aumentar, para mejorar el sistema inmunológico? Bueno, primero lo que le diría a Edgardo, que parece de perogrullo, que el sistema inmunológico existe y que está completamente adaptado a la convivencia con virus, bacterias, protozoos, hongos, parásitos. Está hecho para esa existencia, que es la teoría endosimbiogenética, ¿verdad? De Lynn Margulis, que habla de que la evolución del ser humano se ha dado por la interacción con estas especies microscópicas. Entonces, primero le diría, ojo, el planeta es microbiano. El sistema inmune, por ende, ha estado expuesto a 10 elevado a 38 virus. 10 elevado a 38. Cualquier matemático dice, pero ¿cómo tanto? Sí, tanto. Entonces, que ahora nos tengan en cuarentenado diciendo que estamos colapsando por un virus, es un sinsentido máximo, pero uno entiende a dónde proviene. Y por eso es que es importante la reflexión y el cuestionar. Porque cuando se mete un programa de miedo en el colectivo humano, viene lo que se llama la falacia ad populum, ¿cierto? Donde escucho las noticias A y repito A. Escucho el CNN B y repito B. Pero ¿he analizado esos datos de B? ¿He escrutado los datos de A? No, po, porque repito lo que escucho y parece ser fuentes confiables, cuando es un discurso hegemónico de una narrativa completamente única y que ha censurado cualquier otra narrativa. No solamente mía, Edgardo. Yo soy un pelo en la cola. Estamos hablando de científicos de peso. Y sin embargo, todavía existe esa falacia ad populum donde, no, pues acá lo dijeron recién. Mira, escuchen las noticias, 14.000 casos, hay que cuarentenarse. ¿Qué cosa? Si es un resfrío. Omicron es un resfrío común o una gripe suave. Pero ¿qué está ocurriendo? Hay que leer el trasfondo. Pero para poder leer el trasfondo, Ricardo, yo requiero un zoom out. Requiero dar 2, 3 pasos atrás y decir, ay, para, llevamos 2 años y tanto. Y empezar a conectar los puntos. Y claro, yo tengo clarísimo, Edgardo, que en este momento hay muchas personas que la narrativa oficial se la compraron toda, inicialmente. Y que por supuesto ahora, pasado el tiempo, ya la cosa chupaya, ya no es tan clara, parece que hay cosas que no calzan muy bien, pero también ocurre que hay una mucha vergüenza. Eso es una percepción mía, Edgardo, ¿verdad? Siento que hay mucha vergüenza porque, como decía un amigo, Marcos Mora, ¿verdad? Nadie quiere tener carnet de idiota, po, ¿cierto?
Entonces, no queremos pensar que esta fue un fraude científico médico más grande de toda la historia. No porque no ocurriese, es todo lo que se hizo en el alrededor de lo que ocurrió. Pero siento que está ocurriendo eso, que por lo menos ya hay un poquito de población que está diciendo, oye, pero acá esta cuestión está rara porque primero dijeron A y ahora resulta que, mira, acá no calza muy bien. Toda esa reflexión está ocurriendo ahora y espero que siga ocurriendo por el bien de todos. Eh, Y, y Así que podemos, inmunidad, volviendo al punto inicial, primero, reconocer que existe. Y de acuerdo, segundo, darle la importancia que tiene. Y para eso entonces sabemos que existen ciertos estilos de vida, por ejemplo. Sabemos el que tiene el orleitio, ¿cierto? El factor de riesgo más grave para enfermar, por ejemplo, en COVID, de las variantes antiguas, no la Omicron. El factor de riesgo más grave, ¿verdad?, para empeorar duramente es el sedentarismo, es la inactividad, que tiene que ver con va de la mano, por supuesto, con el adipocito, ¿cierto? Y el romance macrófago-adipocito es un romance altamente inflamatorio. Entonces, por supuesto, obesidad, sedentarismo, ya tenemos dos claves. ¿Cuánto de esto han hablado en los matinales, en los comerciales? sí, No, pues si no importa. Lo que importa es la mascarilla, es esta oda, que es como el elixir sagrado, que es la vacunación. Es un elixir sagrado. Es algo completamente distópico. Uno dice, pero Dios, ¿qué pasó? Estamos hablando, cuando le preguntaron hace poco a unos niños, entrevistaron a Martin Kulldorff, que es el jefe de biología de Harvard. Decían, pero ¿usted está de acuerdo con la vacunación en niños? ¿Pero cómo? Pero si es una ridiculez, si no tienen riesgo los niños. Estamos hablando de epidemiólogos de peso, Sunetra Gupta, Jan Bhattacharya. Pero bueno, a lo que voy, la inmunidad natural, más de 140 artículos revisados por pares muestran el tremendo beneficio que tiene. Y no solamente eso, sino cuando tú vacunas masivamente, ¿verdad? No solamente los de riesgo para evitar la enfermedad grave, sino que masivamente, lo que estás haciendo es una erosión inmunológica. Estás erosionando, y artículos recientes, ¿cierto? Muestran eso, cómo esta erosión inmunológica incluso deriva en la inhibición de la reparación del ADN nuclear. O sea, estamos hablando que Spike, ¿verdad? Que es lo que yo quiero levantar, estos anticuerpos. Esta Spike podría generar, ¿verdad? La inhibición de la reparación de ADN. Interesante, entonces, necesitamos tirarle un poco paño frío. Yo creo que ya empezó. Inglaterra ya está mandando un mensaje interesante con Boris Johnson, ¿verdad? México también, creo que Bélgica también. Ha empezado a ocurrir porque ya mantener esta cuestión, esta fábula de Sopo, ¿verdad? No resiste análisis. cierto, cierto. Bueno, para ir cerrando, yo te propongo que veamos como unos tips para las personas que quieran subirse al carro de la nueva conciencia. Tú ya planteaste varios, digamos, uno, el culto a la velocidad, ¿no? El aprender a detenerse, a observar el ritmo de vida que tenemos, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que partiría con ese primer mensaje, Gardito, como, ojo, no es para que me crean, es para que los practiquen o los que resuenan. Practicar la pausa. Y una de las cosas que yo hice hace muchos años atrás fue generar regulación autonómica, ¿cierto? Regular el sistema nervioso autónomo, donde tenemos una hipersimpaticotonía y tenemos un tono muy bajo parasimpático que te dice, tranquilo, descansa, digiere. Y una forma de regularlo fácil es colocar el despertador cada 2 horas, ¿verdad? Apagarlo y hacer 20 respiraciones profundas y conscientes. O sea, ponerle el foco de atención. Imagínate que ahora me suena el despertador, pum, apago y empiezo a hacer mis respiraciones, donde esté, ¿cierto? Empiezo a respirar. Y le pongo el foco de atención a algo que es involuntario, generando entonces esta respiración consciente. Inmediatamente lo que va a ocurrir es una elevación del tono parasimpático. Y lo voy regulando. Y eso cada 2 horas en el día. ¿Cierto? Es una primera cosa como para empezar a entrenar y generar esta regulación autonómica. Y lo otro es plantear de frentón 1 hora de tiempo protegido en la mañana, ¿verdad? Antes de partir. Si tú partes a las 6 de la mañana tu actividad, bueno, partirás a las 5. Si partes a las 7, partirás a las 6. Y al principio, por supuesto que cuesta, pero después te vas a enamorar de esa mañana sagrada, créeme. ¿Y qué haces ahí? Bueno, le das unos 20 minutos de respiración. Y en esa respiración entonces tú empiezas a conocer esa magia que tiene que ver con la activación del parasimpático, para que en los segundos 20 minutos te pongas con un cuaderno a reflexionar de tu vida, para ubicarnos como quien está en un barco, ¿dónde estoy? Empiezo a analizar los mapas, los instrumentos,
dónde estoy ubicado, y empieza después de ubicarte hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Para poder trazar un tramo, una distancia. Sí. Yo creo que con eso partiría, y luego, por supuesto, dos cosas que la ciencia ha mostrado hoy día: actividad física constante pero moderada, ayuno intermitente, nutrición basada en plantas, ¿verdad? Ejes fundamentales en la elevación de la respuesta inmunológica, ¿cierto? Para inmunomodular, no solamente para bajar la inmunidad o para aumentarla, sino que la inmunomodulo. ¿Para qué? Para que el reconocimiento de los patrones moleculares virales, cualquiera sea este, sea óptimo y no tenga respuesta exagerada. Sí, y bueno, tú un poco lo dijiste también en este trabajo que estás haciendo, liberar un poco espacio de la agenda, ¿no? Eso significa también levantarse más temprano. Y otra práctica que por lo menos yo la hago, que es no hacer nada, o sea, dejarse tiempo para no hacer nada. Exacto. El arte de no hacer. Sí, el arte de no hacer, porque Por te supuesto. obliga. A veces que estamos tan conectados a la tecnología, todo, no es fácil, no hacer nada. Por supuesto. Y ojo, Edgardo, y tomar en cuenta, ¿verdad?, la tremenda adicción oculta que hay a las redes y al scrolling. Si tú te Sí, sí, levantas si tú te despiertas en la mañana, Edgardo, y lo que haces es levantar la mano para agarrar el celular y hacer un scrolling, eres adicto. No hay ninguna duda. mm, Entonces es importante empezar a tomar en cuenta la necesidad de hacer estos ayunos de dopamina o ayunos de esta tecnología importante también, no solamente de alimentos, sino también de esta tecnología que muchas veces nos absorbe y nos condiciona a estas tragamonedas, que es pasar de un TikTok o de un reel a otro reel. Es una tragamoneda para el cerebro, es un tragamoneda. Él piensa sí. que está ganando constantemente y es por eso que lo continúa haciendo. Si vemos eso afuera, ¿verdad? Parece una pavada, pero internamente lo que está ocurriendo es un fenómeno de adicción. Toda la razón. Bueno, lo otro también es empezar a llevar una vida mucho más simple, conectarse con la naturaleza y quizás moderar los hábitos de consumo, ¿no? En la alimentación, por ejemplo, en las compras de consumo, etcétera, empezar a disminuir, Y, observar. lo hemos hablado, ¿verdad? En otras presentaciones en la MSA, que es que yo creo que, ¿verdad? Que el futuro, el lujo es la vida simple, ¿verdad? Entonces ahí recomiendo los documentales minimalistas, ¿verdad? El uno y el 2. Mostrar en el fondo que la vida simple es lo que te lleva a entregar tiempo. Y ese tiempo, ¿verdad? Tú después verás qué haces con él. Pero primero es conquistarlo. La conquista del tiempo creo que uno de los elementos más importantes que uno puede generarse, eh, inicialmente desafiante, porque claro, tú vas copiando, imitando y repitiendo patrones culturales, ¿verdad? Que significa estar todo el día ocupado y eres como maravilloso porque estás todo el día ocupado. Entonces, eso es muy bien visto. Pero eso es el paradigma antiguo. Eso murió porque eso te quitó ser, ¿verdad? Solamente haces y no eres. En este momento lo que se va a privilegiar es el ser. ¿El Sí, ser por qué? Porque ahí es cuando conecta. De ahí viene entonces lo que tú hablas, Edgardo, que es el arte de no hacer. Que tiene que ver con la contemplación, ¿verdad? Cuando tú sales al patio, ¿verdad? Y te maravillas de lo que es, o sales al parque y observas la belleza de la existencia. Pero ¿cómo que te dicen? Pero si es una puesta de sol acá en la ciudad, o si sales acá y ves un árbol, oye, pero si es un árbol citadino. Pero con esa pausa, tú empiezas a observar y te das cuenta que la belleza está en los ojos de quien observa. No tiene nada que ver lo que estás mirando. por supuesto, por supuesto. Y ante eso. Y otro tema importante, también algo lo conversamos, pero no es fácil, que en el fondo es ir observando cómo funciona nuestro ego y empezar a elegir los pensamientos. Es decir, no hacerle caso a ciertos pensamientos que solamente nos traen una vibración, una energía oscura nomás, y elegir pensamientos constructivos, ¿no? Claro, y ahí viene todo el desafío de la búsqueda de la neutralidad, y que tiene que ver con lo mismo, porque la pausa y la activación o la regulación autonómica para tener más activo el parasimpático te permite que la integración neural no ocurre siempre en la amígdala, no ocurre siempre en ese lado donde va a reaccionar frente a cualquier cosa que ocurre, ¿verdad? Entonces te dicen, oye, Jipitar por cuál, ¿qué me dijiste? No, pues déjate reaccionar. Lo que ocurre es una comprensión. Entonces ahí hay una respuesta, que puede ser, por ejemplo, la no respuesta. Entonces vas a empezar a elegir tus batallas y vas a darte cuenta que lo que ocurre afuera no tiene por qué perturbarte adentro.
Es como cuando la analogía que pasa alguien por tu casa y te tira una molotov por la ventana, ¿verdad? Te tira la molotov por la ventana y empieza a incendiarse la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a ir a buscar al gallo que te tiró la molotov o va a apagar tu casa? Eso es. Y tú diste en el clavo, y justo lo estaba, la Pati me escribió ayer, específicamente lo que tú estás planteando, el no reaccionar. Y también, bueno, Emilio Carrillo y otros también plantean el tema de la neutralidad, que es un tema muy importante, es lo que dices, porque en el fondo ahí tiene que ver con estar ahí metido en nuestro centro. Emilio lo plantea también que tenemos que estar como en el centro del huracán, que en el fondo, tú sabes que en el huracán está todo tranquilo, está Claro, tibio, claro, y estar en todo lo que está pasando, pero en el centro del huracán. claro, Entonces, ahí tal neutro, cual. Y hay que eso, trabajar. y eso es, y eso es práctica. Eso no es que hoy día estoy neutro, no, eso se practica porque va a enganchar, porque finalmente el sistema el universo te va a mostrar, te va a espejear posibilidades para caer en reactividad. Ya tienes que estar tú, vuelta a la templanza, vuelta a la comprensión. Si cuando hablan muchas veces que las parejas, por ejemplo, les falta comunicación, no es que les falte comunicación, lo que falta es comprensión. Por Porque se supuesto. van tocando, finalmente, la pareja es un desafío espiritual más grande que existe. Entonces, ¿qué ocurre? Te toco la herida, me tocas la mía, te toco la herida, me toco la mía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprender la herida del otro o le vamos a meter limón y le vamos a meter más cuchillo? De eso se trata. Es la comprensión que puede haber detrás de la comunicación. Sí, hay un llamado también para todos, y tú se lo hiciste a tus nuevos amigos, que en el fondo liberemos tantos juicios y tanta intolerancia, porque finalmente el juicio es una proyección con uno mismo, el dualismo Ah, también, todo lo gráfico, es todo proyección, ¿no? esto está, y en el fondo ellos me están creando, yo los estoy creando a ellos, es parte de lo mismo. Lo interesante es que cuando eso me perturba, el trabajo es mío. Cuando eso no me perturba, el trabajo es de ellos. Y si voy a aportar con un poco de ser el chivo expiatorio para su discernimiento, maravilloso, aquí estamos, no tengo ningún problema. Así que ahí están todos los mensajes en los videos para que Sí, lo vayan viendo y vayan diciendo en el fondo, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? Si también yo comprendo que es muy difícil observar visiones diferentes. Pero bueno, es parte del juego, estamos acá para eso. Así que te agradezco, Edgardito, siempre la instancia. Siempre muy, muy rico conversar contigo y aquí estaremos. igual, igual. Tus últimas palabras, tuve varias palabras que son tuyas, aprecia, agradece, acepta, descansa, confía, compasión, libera juicio, saca el miedo, vive más libre y disfrutemos la vida. Así que tenemos muchas cosas bonitas que podemos hacer, la vida es maravillosa. Quiero aprovechar el último minuto, Rodolfo, y quiero invitar al día domingo que tenemos un invitado, un chico mexicano que es un gran activista, que es Cristian B, que tiene Dimensión B, tiene una comunidad muy grandota de más de 400.000 personas. Es un chico joven, pero también un gran activista consciente y lo vamos a tener en YouTube, en MCA Canal, así que están todos invitados. Maravilloso. Y te agradezco de corazón nuevamente, como siempre, entregando tanta información de sabiduría y tanto cariño. Así que muchas gracias y muchas gracias a todas las amigas, amigos también por estar con nosotros. Te abrazo fuerte, Edgardo, te quiero mucho, estamos conversando, nos vemos en otro momento. Gracias a todas las personas que estuvieron acá, A ya nos todos. vemos prontito. Una Eso. sorpresa. Besito, bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao.